O sea, Stanley era el único en la oficina. Llegó y no... Bueno, no sé si llegó, vivía ahí, pero... Pero estaba solo, es lo que entiendo. Y nadie le da órdenes. When Stanley came to a set of No. two open doors, he entered the door on his left. A la izquierda. Pues si yo tomo las decisiones, ¿por qué me voy a ir a la izquierda? Es un almacén, ¿no? No, voy de frente, a ver. Ok. Y todo suena como si fuera una computadora. Oye. Pretender. Uy, Diosito lindo. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. Oh, it's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, you've destroyed my work. What? ¿Qué arañado? Me está reiniciando todo el juego. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. No. Aguanta. ¿Esa es mi oficina? ¿Se va a comenzar todo de nuevo? Dice, vamos a iniciar nuevamente Stanley Parable. Sigo sin entender de qué estás hablando. Y lo gracioso es que nuevamente me piden configurar parte del juego. Cuando eso ya lo había hecho la vez pasada, pero debería mantenerse, pues no. Pero bueno, no sé por qué me lo piden. ¡Hazlo de una vez! Uy, no. Hasta que el perro y el gato sean amigos. ¿Cómo es esto? Que estén juntos. ¿Qué tal ajuste? Otra la barra deslizante hasta que el número 5 se convierte en el número 9. Ahí está. Qué buenos ajustes. Voy a ajustar la barra deslizante hasta que el menú cambie. El menú cambie. ¿Qué menú cambia? Pero si no cambia. ¿Cuál de estas dos palabras inventadas te resulta más interesante? ¿Ocuboincal? ¿Fimósico? Pucha, que ninguna. Ah, interesante. No sé. Ocuboincal. ¿Frimósico será? ¿No? Pero ninguno. Mejor lo voy a dejar en el medio. No ajustes la barra deslizante. Si quiero. Para darle la contra, ¿no? ¿Sabes qué hora es en este momento? Sí. La hora que es en este momento es la hora correcta. Bueno, sí, pues no. La hora que tengo ahorita es la hora correcta, ¿no? En mi país, por lo menos. Bueno, ¿y qué es el tiempo? Pues, ¿qué es el tiempo? Unidad de medida. ¡Ese miserable es un genio! ¿Hay algo acerca de ti que no me hayas dicho? Por supuesto. ¿Por qué te voy a contar mi vida? Ayuda. Ayuda. Como si el administrador o el programador estuviera atrapado, ¿no? Y ya, vamos a ponerte sí, para ver quién te puede ayudar. ¿Volverás a visitarme? Sí. Por supuesto, pues, hasta que el juego se termine. Y es intrigante este juego porque te da muchas... O sea, es como si la persona que está dentro del juego estuviera tratando de contactar contigo. ¡Cállate, maldita urraca! Y al final, en base al juego, pues, ver cuáles son tus decisiones y ver cómo... This is the story of a man Vamos a pasar la historia porque Stanley. ya la sabemos, que es la misma de la anterior, no hay ningún cambio. Stanley Asumo. worked. Ese camino... All of el his mismo camino co-workers anterior. were gone. Vamos a pasar todo What eso could it porque ya mean? lo conocemos. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. El camino es bien lineal, en verdad.
están los When dos Stanley caminos. came to a set of 2 open doors, Vamos a he ir por el lado entered the derecho door on porque his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. que no es el camino Perhaps he correcto. wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Así que vamos a ir hasta... Yes, truly a room worth admiring. Ya no voy a But hacer más acá. eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No, no voy a tomar esta. ¿Verdad que no recuerdo si en el juego anterior tenía esta puerta? No recuerdo, ¿verdad? Creo que sí. Le voy a ir Stanley al was so frente de bad lo at que es following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. el teléfono. Porque recuerdo que desconecté el teléfono. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten Ahora sí off quiero on the conectarlo wrong porque foot supuestamente here. es I'm la not your esposa. enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Sea por su This is it, esposa, su Stanley. novia. Your chance to redeem yourself. ¿Quién? No To sé. put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Se refiere a que están listando mucho tiempo en el trabajo encerrado o tipo como secuestrado, no lo sé. Por eso no la ve hace tiempo. Entonces que la haga parte de su vida porque parece que solamente se dedica a trabajar. Uy, ya avancé. Vamos un poquito más. ¿Pero qué ha pasado? Uy, caramba. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Bueno, la última vez lo que hice fue desconectarlo. Es el mismo número de la oficina. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Palabras fuertes, ¿sabes? En verdad pensabas que alguien te quería. Bueno, no quiero entrar. Voy a darle la vuelta. Sorry, but you're in my story now. Si me tienen los papeles, ahora sí me está obligando a hacer las cosas. Ya no tengo de otra, ¿no? No funcionan ni las puertas. No funciona nada. Tengo que entrar sí o sí. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Muerte. Veamos este caso. Caramba. ¿La muerte? ¿No va a morir? Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Prime J, dice. Prime J, dice ahora. Vamos a ver. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Bueno, sí, ¿no? Bueno, me imagino que Stanley ha elegido esa vida porque así comenzó el juego. No. Y lo que contaba al inicio es haciendo lo que le decían, esperando una pantalla y presionar solamente botones. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Como que solamente vivía soñando lo que quería hacer o hacer
pero sin embargo se sentía amarrado a solamente a realizar lo que le pedía la pantalla y solamente vivía para eso. Mirar la televisión, supuestamente se me están dando órdenes como si yo estuviera con la familia y tendría que hacer actividades con la familia. Por ejemplo, ahorita como mirar televisión, pero en verdad el locutor me está, o la voz en off me está diciendo que en verdad tengo una vida muy triste porque solamente hago caso a lo que me dice y vivo soñando. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Fascinante, porque algo como que son personas que no apreciaba o odiaba y que se hayan ido como que fue le pareció bueno. ¡Cállese, señora! Bueno, hice ahora para pasar tiempo con los chicos, como si tuviera hijos, pero no tengo nadie. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. Es lo que hice. It barely even Anterior. mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Claro, porque era la primera vez, entiendo yo que por lo que realizar el trabajo era que la primera vez podía tomar una decisión y no lo estaba. Y por eso que tomé todas las decisiones anteriores y llegó a ese fin del juego. Entonces, están diciendo, es la primera vez que Stanley sintió algo distinto porque podía tomar una elección y no solamente seguir las órdenes. ¿Cuánto tiempo habrá estado Stanley también aprisionado en esa actividad? ¡Cállate! ¡Cállate! As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. No entendí ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil. Fácil, ahí quedó. Pero estoy diciendo como que son cosas que en verdad no sucedieron, ¿no? El camino amarillo, jugar con un bebé y que todo esto conformaba la parábola de Stanley. Bueno, contarles las historias de sus hijos, como ves, como si estuviera interactuando con ella, pero no hay nadie. Como si el juego continuara yo haciendo las actividades que debería hacer en el juego, pero como que el locutor no me permite hacerlo, porque me está contando de que yo soy una simple marioneta. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Bueno, una vez más. Decir otra cosa que la más bien. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. ¿A quién le hago caso? ¿A la pantalla o al tipo? Porque el tipo me está diciendo no lo hagas, pero sin embargo la pantalla me dice que sí lo haga. Si hago cualquiera de las dos opciones, o sea, espero a la voz en off sin hacer nada, me va a decir, ves que no haces lo que con lo que sucedió la vez pasada, ¿no? ¿Por qué no me haces caso y todo? Pero si lo hago me va a decir, ves, tú no haces lo que yo quiero. Carajo, ya decídete, ¿no? You see? Can he just not hear me?
How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Entiendo. Para no cuestionarme nada. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. ¡Vamos a morir! And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. ¿Morí? ¿Qué dijiste? ¿Morí, disculpa? ¿Morí? Torpe. O sea, lo que él me está tratando de decir es que él también está en la misma encrucijada, haciendo lo que le piden. O sea, él también está en la misma posición que Stanley. Simplemente sigue órdenes. Como Stanley solamente le dice presiona botones, él simplemente está indicando sigue el juego de esta manera, ve para acá, para allá, para que se termine. Prácticamente todo lo que me ha dicho es como que se reflejara a él mismo, pero traducido a lo que hace Stanley, pero él se ve reflejado en eso. Vaya dato perturbador. Entonces morí.